Muy buenos días para todos. Qué bueno tenerlos nuevamente en este espacio de charla abierta. Hoy, viernes 26 de mayo, este tiempo va corriendo, que hace que estábamos comenzando el año y vea, ya vamos para junio, mes de indicadores del sistema de gestión. Diego, ¿cómo estás? Buenos días, ¿cómo amanecen todos? Espero que todos estén muy bien. Hoy con un poquito de frío, pero dándole gracias a Dios que estamos acá reunidos. Así es, qué bueno. Y con un tema, este tema es de tela para cortar. Este mes hemos tocado varios temas como la pérdida de capacidad laboral, la rehabilitación laboral, hemos tocado temas de readaptaciones también. El tema de hoy lo vamos a enfocar es en el manejo interno, que todos sepamos a qué se refiere, cómo romper ciertos mitos acerca de lo que son las enfermedades laborales. Pero vamos a tratar de tener pronto un abogado laboral que nos va a explicar en profundidad temas legales que tienen que ver con enfermedades laborales, pérdida de capacidad laboral, rehabilitación, estabilidad laboral reforzada y demás. O sea, todos estos temas que trabajamos dentro de la prevención de enfermedades, tenemos mucha tela para cortar. Y seguramente hoy vamos a quedar como con esas ganas de seguir aprendiendo del tema, pero la idea es que poco a poco vayamos desarrollando todas esas habilidades que en lo posible, si tienen dudas, nos las hagan saber. Aprovechemos este espacio para que las conversemos, que lo que no sepamos lo averiguamos y se los vamos a responder. Así es. Y Laura, y también es muy importante que hoy podamos, de alguna manera, romper ciertos paradigmas frente a las enfermedades laborales. Muchas empresas, digamos que tienen un gran miedo alrededor de lo que es una enfermedad laboral. Si bien esto tiene unas implicaciones legales y unas responsabilidades legales, tampoco tenemos que asustarnos, ¿cierto? La importancia ahí de implementar el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, de haber hecho las cosas bien, y si no, pues tener la capacidad de mejorar, pero entonces no asustarnos, no pensar que ya es el acabose, no. Las enfermedades laborales, desafortunadamente, tienen una afectación a largo plazo a los trabajadores, pero no significa por eso que tengamos que asustarnos. Entonces, hoy ese es el objetivo, entender de qué se trata la enfermedad laboral, cuáles son las implicaciones que esto tiene. Y como tú dices, Laura, cuando tengamos acá al abogado laboral, que él nos cuente cuáles van a ser esas responsabilidades que asumimos. Listo, para que no nos asustemos, para que sepamos que las enfermedades laborales se pueden diagnosticar y podemos convivir con ellas. Realmente el proceso es más sencillo de lo que creemos. Sin embargo, yo pienso que todo parte de tener una buena sinergia, una buena comunicación entre el empleado, la empresa, que la empresa sepa y esté preparada también administrativamente, en gestión, para manejar estos casos. Algunos son un poco más fáciles de ir llevando, otros tienen un poquito de más arandelas, se requiere
como todo un apoyo interdisciplinario en la organización. Esto no es solamente la responsabilidad de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? También hay que implicar al área de psicología de la empresa, sea interna o externa, los abogados de la empresa, sea interno o externo. Todas estas herramientas que nos permitan ayudarle al trabajador a rehabilitarse o a seguir con su vida como lo debe de llevar, de en medio de la enfermedad laboral que se presente, y también a la empresa, porque esto es un reto administrativo, ¿cierto? Así es. Esto es un reto administrativo y no es fácil y nosotros los entendemos. Entonces vamos a entrar en materia. Voy a saludar a don Carlos en NIRIS, a doña Claudia en LFG, al equipo de INCIMEC, a Sonia, a María Isabel Gil, a Mónica, al equipo de Creaciones Santé, al equipo de SCI, al equipo de Metálicas Caldas y a Julie en LFG. Bienvenidos por estar en esta charla. Recuerden que nuestras charlas abiertas están colgadas en nuestro canal de YouTube. Las pueden consultar como material de apoyo para dar capacitaciones internas a sus empleados. Y también suscríbanse a nuestro canal de YouTube. Por favor, compartan nuestros videos y así poco a poco pues vamos a ir aprendiendo todos muchísimo más. Entonces vamos a entrar en materia de lo que son las enfermedades laborales. Entonces lo que nos dice la teoría es que las enfermedades laborales o la enfermedad laboral es aquella que es contraída como resultado de la exposición a factores de riesgo inherentes a la actividad laboral o del medio en el que el trabajador se ha visto obligado a trabajar a lo largo de la vida. El gobierno nacional determinará en forma periódica las enfermedades que se consideran como laborales y los casos en que una enfermedad no figure en la tabla de enfermedades laborales, pero se demuestre la relación de causalidad con los factores de riesgo ocupacional. Será reconocida como enfermedad laboral conforme a lo establecido en las normas legales vigentes, en este caso el artículo 4 de la ley 1562 del 2012. Es muy importante que sepamos que las juntas de calificación médica son adscritas al Ministerio de Trabajo y por medio de ellas el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Salud deben de actualizar estas tablas de enfermedades laborales. Creo que la última actualización fue en el 2015, o sea que ya estamos, se necesita que nos hagan una actualización de enfermedades laborales, pues ya estamos en 2023. El decreto 1477 expide la tabla de enfermedades laborales. Yo dije 2015, 2014. En esa tabla de enfermedades laborales nos van a decir cuáles son las relaciones de causalidad de la enfermedad que presenta la persona o de las enfermedades que presenta la persona respecto a toda la actividad laboral que ha tenido a lo largo de la vida. Entonces, vean muchachos, resalten ahí. Mito número 1, es que la enfermedad laboral es de la última empresa, o es que él toda la vida tuvo manejo de cargas, pero la tuvo en otra empresa. Y entonces, ¿cómo hago para decir que no fue aquí? Realmente, en la enfermedad laboral no busca dónde, en cuál empresa fue la que la persona adquirió la enfermedad, porque puede ser acumulativa, puede ser que la persona estuvo expuesta a unas condiciones de trabajo y que con el tiempo se desarrolló esa enfermedad y con el tiempo puede ser que haya pasado por 20 empresas, puede ser que la persona lleve 20, 30 años laborando en una sola empresa, finalizó el contrato y se fue para otra y ahí le determinaron y esa otra empresa nueva dice, no, pero es que él trabajó 20 años en tal empresa. O sea, el mito número 1 no es qué empresa tuvo la culpa. Eso no tiene nada que ver, ¿listo? Es simplemente qué actividades realizaba el trabajador que tiene una relación de causa con la enfermedad o las enfermedades que la persona actualmente padece. Sin embargo, la empresa actual va a tener un papel principal en la revisión de estos casos. El artículo 3 nos habla de la terminación de la causalidad, el artículo 4 nos habla de las prestaciones económicas y asistenciales y el artículo 5 nos habla de las vigencias y las derogatorias.
La nueva tabla establece además 5 factores de riesgo ocupacional para la prevención de enfermedades, entre los cuales están los químicos, los físicos, biológicos, psicosociales y agentes ergonómicos. Ahora, ¿cómo así que psicosociales? O sea que a una persona le pueden generar una enfermedad laboral, la depresión o la ansiedad. ¿Eso puede ser una enfermedad laboral? Sí. La respuesta es sí. Si tiene causalidad. Mito número 2, para que lo resalten ahí, muchachos. A veces, muy olímpicamente, el trabajador nos dice, es que yo tengo esto y yo sé que eso es enfermedad laboral. Y yo hablé con un médico, con un amigo, con peranito de tal, y me dijo que eso es una enfermedad laboral, entonces remítame a la ARL. Y no, o sea, el proceso no es tan sencillo. Ya vamos a ver que el proceso no es tan sencillo y que tiene una dinámica de evaluación. En lo que tiene que ver con los agentes químicos, el listado de ocupaciones e industrias se mencionan las más representativas en donde los trabajadores se exponen por utilizar materiales en labores en minas, canteras, industrias textiles, preparación de pieles y en general en la industria química y farmacéutica, que ocasiona cerca de 250 enfermedades que están catalogadas en la tabla, ¿cierto? Sabemos que estamos esperando una nueva actualización de la tabla de enfermedades laborales. Son muchas enfermedades. Dentro de los agentes físicos se encuentran aquellas ocupaciones relacionadas con el ruido, las vibraciones, transmitidas a las extremidades superiores por máquinas y herramientas y los trabajos a la intemperie que exponen a las radiaciones ionizantes y ópticas ultravioletas, infrarrojas, láser, temperaturas extremas de calor y de frío. Pero hay unas enfermedades que son directas, que cuando se diagnostican no tienen que atravesar todo ese proceso de análisis de causalidad, sino que si se diagnostican, de una vez se consideran enfermedades laborales. ¿Cuáles son esos diagnósticos? La asbestosis, de pronto si Diego nos tiene que contar algo acerca del asbesto. La silicosis, es ocasionada por la exposición a sílice cristalina, que de hecho tenemos que montar en este año nos sale una resolución donde tenemos que montar un programa para el manejo de productos que tengan sílice cristalina. La neumoconiosis del minerocarbón, la perdónenme, pero es que son nombres muy raros, mesotelioma maligno por exposición al asbesto, las enfermedades de COVID identificado para el personal de la salud, son enfermedades que si las diagnostican, inmediatamente se catalogan como enfermedad laboral. Diego nos quería contar algo. Sí, estas enfermedades se diagnostican directamente porque Colombia suscribió algunos tratados internacionales para la eliminación de estas sustancias. Entonces, por eso es que Colombia, digamos, endureció su normatividad respecto al contacto con estas sustancias. Vemos que el asbesto ya está prohibido en Colombia ya no se puede construir con base en el asbesto, está totalmente comprobado que es una sustancia cancerinógena que genera cáncer, entonces por eso, y está asociado a la actividad industrial. Digamos que no se entiende que el contacto con esto sea diferente a la manipulación industrial. Entonces, por eso se diagnostica directamente. El asbesto es bastante cancerinógeno, está prohibido a nivel mundial hace muchos años. Colombia desde hace poco lo suscribió y pues a Dios gracias. La verdad, es una medida dura, pero va en favor de los trabajadores. Exactamente. Y de hecho, es muy importante que sepamos que tenemos organizaciones, sobre todo en las áreas de construcción, minero, carbón, donde podemos estar expuestos a este tipo de enfermedades, ¿cierto? Sin embargo, vamos a encontrar que hay unas instancias evaluativas donde
podemos entrar a mirar los casos presentados. Para ello, vamos a exponernos a una calificación de origen. ¿Qué es una calificación de origen? Es el procedimiento por el cual se determina si la situación que conlleva el accidente o la enfermedad ocurre por causa de trabajo, origen laboral, o si ocurre por causas que no están relacionadas con la labor que tiene el trabajador, de acuerdo a lo establecido en la normatividad. Ahí me voy a detener. Ahora, ¿cómo así? ¿Un accidente de trabajo me puede generar una enfermedad laboral? Sí. Si existen secuelas donde la ARL, después de haber realizado el proceso de rehabilitación integral del trabajador después del accidente, por favor, vamos a separar accidente de trabajo de enfermedad latente, ¿cierto? Si después del accidente el trabajador atraviesa todo el proceso de rehabilitación y la ARL determina que quedan unas secuelas y que no hay una favorabilidad de recuperación del 100%, se puede empezar a analizar no solamente la pérdida de capacidad laboral, en siglas PCL, se los voy a escribir aquí porque lo van a encontrar mucho, entonces a veces me preguntan qué quiere decir esto. Quiere decir pérdida de capacidad laboral, sino también las secuelas. Puede ser que después de un accidente de trabajo, la ARL en primera instancia le diga al trabajador, mira, nosotros consideramos que tienes una pérdida de capacidad laboral del 10%, por poner un ejemplo, pero que el origen de la pérdida de capacidad laboral es principalmente de origen común. Entonces uno dice, pero ¿cómo así? Y es que resulta que en todo el proceso de rehabilitación la ARL hizo los exámenes médicos pertinentes y todo el contexto interdisciplinario médico, psicológico, de fisioterapia y legal para determinar que la persona tuvo ese accidente y que ese accidente le generó un porcentaje de secuelas, pero que la enfermedad que se le desarrolló después venía antes del accidente. Voy a poner un ejemplo. El trabajador tiene una lesión en la columna en un accidente de trabajo y producto de eso queda con una pérdida de capacidad laboral de origen común, porque él venía ya con la pérdida de capacidad laboral y preciso se accidenta y eso le aumentó y le generó una secuela. Yo sé que ese tema es un poquito enredado, pero tenemos que saber que siempre van a analizar todo el historial médico del paciente. No es como que doy por hecho que es un accidente y ya, no. Tip número 3. Por favor, apunten esto y pónganle un resaltador. Diego, nosotros cierto que sufrimos mucho con esto, es cuando las personas les llega un comunicado de la ARL días después de un accidente, no es un accidente grave, no tiene la obligación de mandarle a la ARL, al Ministerio de la Investigación, pero a veces la ARL nos manda un correíto diciéndonos, envíeme la investigación interna del accidente, y es cuando la ARL, quizás no en todos los casos, está verificando si es o no es accidente de trabajo y no las responden y la ARL declina el accidente de trabajo y luego el trabajador nos reclama por un accidente que tuvo. Tenemos que ser muy juiciosos con responder a la ARL. No dejemos dormir esos correos electrónicos, pongamos los correos electrónicos del ARL con alguna ceñita destacada para que cada vez que nos llegue un requerimiento del ARL lo leamos. Muchas veces se cierran incluso casos sin que los trabajadores o la empresa se dé cuenta porque no atendimos esos requerimientos. Hay que analizar si los accidentes de trabajo los calificaron de origen como accidente de trabajo. En las páginas de las ARLs, cuando ustedes ingresan a mirar los accidentes que tuvieron, aparece si la ARL lo aceptó como origen laboral. Yo personalmente tuve un accidente de trabajo hace unos años, caminando de una empresa a otra, me traqueó la rodilla,
y solo caminando. Con los días, la rodilla se me inflamó, yo consulté por la ARL, pues yo estaba trabajando, yo sentí el dolor justo cuando estaba en el trayecto de una empresa a otra, hicimos el reporte, la ARL nos pidió la investigación interna, entregamos la investigación interna y días después la ARL declinó mi accidente de trabajo diciendo que era origen común porque yo en épocas pasadas consultado por mis problemas de rodilla. Entonces, ellos pues me citaron normas y me explicaron ahí muy descriptivamente porque no se consideraba accidente de trabajo aunque estuviera dentro de mi jornada de trabajo. Entonces, es muy importante que nosotros sepamos eso, que ustedes le entreguen la información al trabajador. No todos los trabajadores tienen correo electrónico y de pronto algunos que sí lo tienen, no todos lo están revisando constantemente o se les fue al spam y demás. Siempre hay que tener al trabajador consciente de todas las respuestas, ¿ok? Eso frente a si es un accidente de trabajo que se me convierte en origen común o que tiene unas secuelas. Vamos a ir muy despacio. Yo creo que no vamos a extender un tricito porque esto tiene mucha telita por cortar. La calificación del accidente o de la enfermedad como de origen común. Entonces, si el evento fue calificado de origen común y la persona no interpuso recurso de apelación, se archiva el reporte en la historia ocupacional del trabajador. Entonces, yo ahorita les dije, puede que la ARL me diga, sí, fue un accidente de trabajo que genera una pérdida de capacidad laboral, una enfermedad laboral de origen común y unas secuelas. La ARL, si me dice, a pesar de que es enfermedad común, el accidente de trabajo tuvo secuelas, la ARL paga sobre las secuelas. Y sí, la ARL, en el caso de que diga, el accidente no dejó secuelas porque realmente tuviste un accidente, pero ya tenías previamente una enfermedad de origen común, entonces la ARL no responde por indemnización porque cuando tenemos una pérdida de capacidad laboral completamente de origen común sin secuelas laborales, entre el 5 y el 49%, ahí no hay indemnización de origen común. Si es mayor al 50%, ya estamos hablando de una pensión de invalidez. Por favor, si alguien se enreda en todo lo que estoy diciendo, me alza la manito, activa el micrófono, puede escribirle al chat a Diego, puede escribirnos aquí al chat a nosotros, porque la idea es que esto lo dejemos muy, muy claro. Si es de origen común y el trabajador en los 10 primeros días no dice, yo no estoy de acuerdo, o la misma EPS o el mismo fondo de pensiones, porque todos los involucrados son reportados, se les notifica. Si alguien no está de acuerdo, se archiva el caso. Si todos están de acuerdo, se archiva el caso. Si alguien dice, el trabajador o la EPS, en este caso, quien dictaminó fue la ARL, el ejemplo que estamos poniendo, si la EPS, el fondo de pensiones o el trabajador dice, no estoy de acuerdo, o sea, genera una controversia, el que no está de acuerdo paga un salario mínimo a la Junta Regional de Calificación para que ellos como árbitros analicen el caso y tomen una decisión en segunda instancia, ¿sí? Ahí, en primera instancia ante la Junta Regional. En segunda instancia, ante la Junta Nacional. Si el trabajador tampoco está de acuerdo con la Junta Nacional, solo el trabajador puede acudir a la justicia ordinaria, o sea, puede ir donde un juez laboral para que sea él quien analice todos los casos y tome la última decisión. Listo. Las ARL, CPS, fondo de pensiones llegan hasta la Junta Nacional. Ellos no pueden irse al juez laboral, solamente el trabajador. Diego, si de pronto identificas que los estoy enredando, me cuentas. Es que esto es, muchachos, es ladrilludito, es ladrilludito. No, yo hasta ahora lo veo muy claro. Si hay alguna duda, alguna pregunta, por favor nos levantan la mano, que es muy importante que les quede claro. Y quizá a veces hay preguntas que todos tienen y no se animan a hacerlas, no hay ningún problema.
pueden prender el micrófono, pueden escribir en el chat. No hay preguntas obvias. Exactamente. Las preguntas obvias no existen. Laura, te iba a decir que en la tabla de enfermedades laborales se actualizó en el 2014, con base en el decreto 1477, pero en el 2020 hubo una modificación en el decreto 676. Esa ha sido pues como la última modificación que ha tenido la tabla de enfermedades laborales. Ok, súper. Es muy importante que lo sepamos porque la idea o lo que nos decía el decreto era que se debía modificar cada año y estábamos pues cogidos de la tarde para actualizar. Entonces ya vimos el caso, el anterior caso es cómo lo determina la ARL, sea por un accidente de trabajo. Ahora, ¿cómo lo determina la EPS? ¿Cuándo es la EPS la que dice si este paciente tiene una enfermedad de origen laboral? Entonces, el primer camino es que cuando el trabajador siente una debilidad manifiesta, o sea, constantemente viene incapacitado o vienen tratamientos, terapias. Ojo, cuarto tip para que lo resalte. Para acudir a una calificación por pérdida de capacidad laboral, no es necesario estar incapacitado. No es necesario. Si el trabajador considera que los tratamientos, las terapias, todo lo que él le vienen haciendo está afectando su vida laboral, él puede solicitar que sea evaluado. ¿A quién? Entonces viene el trabajador y me dice, Laura, es que el médico de familia dice que me tiene que revisar medicina laboral de la ARL. Cuando el médico laboral nos pone en recomendación, perdón, el médico de familia o el médico tratante nos pone en recomendación estudio de médico laboral o concepto médico laboral, nosotros debemos de enviar al trabajador a una revisión médica ocupacional periódica o a una revisión post-incapacidad o de reintegro. Allí yo le voy a notificar al médico laboral que contrata a la empresa, o sea, donde se hacen los exámenes médicos ocupacionales de ingreso, periódicos de retiro, allá mismo le voy a notificar el manual de puesto de trabajo de ese colaborador, la matriz de peligros, y el trabajador debe de llevar su historia clínica para que el médico ocupacional analice si tal vez tiene que establecer recomendaciones, restricciones laborales conforme a su puesto de trabajo, o si bien el médico laboral que la empresa contrata define que las patologías que encuentran no interfieren con la labor. Ese es el primer paso, ¿listo? De acuerdo a la resolución 3050. Acá se la voy a poner porque últimamente venimos hablando mucho de esa resolución. Si pasada esas recomendaciones, el trabajador dice que no mejora, no se siente mejor, entonces el trabajador el que debe de solicitarle a su médico tratante que lo remita a medicina laboral de la EPS. La EPS tiene un área de medicina laboral que ya entra a analizar todo el caso. El médico tratante determinará si ya se agotaron todos los procedimientos y los recursos para llegar a medicina laboral. Ahora ya con el médico laboral, la EPS envía un comunicado a la empresa solicitando al área de seguridad y salud del trabajo documentos para la calificación de origen de la patología. Entonces a nosotros nos llega una cartica de la EPS solicitándonos principalmente el análisis de puesto de trabajo de la persona que presenta la enfermedad. En el caso pues de accidentes de trabajo no nos piden análisis de puestos de trabajo porque para eso se utiliza el FURAT, que hablábamos en días pasados de la importancia de hacer un FURAT muy bien descriptivo. La EPS va a hacer la solicitud a la empresa de estos documentos y allí es donde nosotros como prevencionistas tenemos que empezar a analizar no solamente nuestro perfil sociodemográfico, sino también esos indicadores de ausentismo, muchachos.
Es que, Laura, el sistema me dice que hay que llenar la matriz de ausentismo, pero es que la matriz de ausentismo no solamente la llenamos para saber cuántos días de trabajo se ha perdido, también para que nosotros empecemos a analizar esas banderas rojas, esos bombillitos que empiezan a prenderse. Tengo un trabajador que constantemente trae incapacidades o permisos para citas médicas, que probablemente tenga una debilidad manifiesta. Vamos a analizar ese puesto de trabajo, lo vamos a empezar a adelantar, ¿cierto? A eso nosotros les llamamos puestos de trabajo prioritarios. Trabajadores que han tenido accidentes de trabajo severos, trabajadores que han tenido coexistencia de incapacidades médicas a lo largo de un periodo, trabajadores que han tenido cirugías que les han generado incapacidades largas y necesitan readaptación, rehabilitación laboral, trabajadores que llevan muchos años en la compañía, expuestos a un mismo riesgo. Sí, vamos a empezar a detectar como prevencionistas qué trabajadores en mi compañía necesitan comenzar a hacer análisis de puesto de trabajo. Laura, yo se lo quiero hacer a todos, maravilloso. Es un trabajo largo, dispendioso, vale la pena, ¿cierto? Se hace individual, se hace por trabajador, con nombre de trabajador, se analiza todo el historial laboral del trabajador. O sea, yo tengo que decir el trabajo aquí, aquí, allá, allá, sentarme con el trabajador y decirle qué hacías en esa empresa. Ah, yo manejaba una máquina prensadora y cómo lo hacías, y empezar a hacer como una historia. Nuestra recomendación, puestos de trabajo prioritario, inmediatamente análisis de puesto de trabajo. Y ya si el tema es delicado, es de manejo, nuestra recomendación es que ese acompañamiento se haga a través de un fisioterapeuta. Diego me iba a decir algo. Laura, respecto a cuando la EPS hace la solicitud de los documentos, nos hemos encontrado que incluso hay médicos que tratan de ir un poco más allá y solicitan información adicional. La empresa no se puede negar a entregar esa información, porque también hemos visto empresas que dicen, no, pero ¿por qué voy a tener yo que entregar eso? Eso es problema de ustedes, yo no tengo por qué entregar esa información. Entonces, es peor negarse a eso. Ahí es muy importante tener esa información disponible. Además que la información es del trabajador, que la obligación de nosotros en el sistema de gestión es documentar todo. A nosotros nos han contratado para responder estos casos, o sea, no empresas que llevan el sistema de gestión con nosotros, sino empresas que necesitan responder estos casos y necesita el abogado de la empresa, alguien que los asesore en esto. Entonces encontramos que no documentan la entrega de elementos de protección personal, no documentan los reingresos post incapacidad. Laura, cada vez que se incapacita hay que hacerle firmar un reingreso, sí. ¿Un seguimiento? Sí, es lo mismo, no importa. La documentación, lo que nos dice Diego. Lo primero que nos van a pedir es el análisis de puesto de trabajo, pero nos van a pedir muchos más documentos complementarios. Ese análisis de puesto de trabajo es responsabilidad del trabajador, está inscrito en la ley, se debe entregar en los términos que establece la EPS. El trabajador puede incluso interponer acciones de tutela cuando la empresa se rehúsa a entregar la información de manera oportuna. Por favor, cuando les llegue un comunicado de ARL, de EPS solicitándoles información, deje lo que está haciendo y póngase a trabajar en esto, ¿cierto? Dele la prioridad necesaria porque esto lo puede llevar a unas acciones legales que lo pueden enredar un poco más. Laura, dime. Discúlpame que te interrumpa. Precisamente ayer hablando con alguien me contaba ellos fueron visitados por el Ministerio de Trabajo debido a una no respuesta a una ARL que solicitó unos documentos. Esto empezó como a agrandarse, hubo requerimientos, notificaciones y finalmente fueron reportados al Ministerio de Trabajo por parte de la ARL y eso generó una visita. Ya es una visita donde puede haber un control administrativo y eso finalmente terminó en unos planes de mejoramiento bastante estrictos. Y porque, muchachos, tenemos que pensar que el porcentaje de pérdida de capacidad, la indemnización que le dan a la persona, no es una lotería que la persona se quiere ganar, no es un derecho que el trabajador tiene
como retribución a los años que él ha trabajado y que le generaron una secuela en su salud. Entonces, por favor, documenten todo para evitar tener, digamos, como situaciones legales, como Diego nos decía. ¿Qué otros documentos nos pueden pedir? El formato único de reporte de enfermedad laboral o de accidente de trabajo, los formatos de investigación, la matriz de peligros y riesgos. Hemos llegado a empresas que tienen unas matrices por allá del 2020, del 2019 y no las actualizan. O las bajan de internet, peor aún, no tiene nada que ver con la empresa. Mediciones ambientales, ergonómicas y psicosociales, y aquí quiero ser muy enfática. Yo sé que hacer mediciones de higiene son costosas para las pequeñas empresas, pero frente a la evaluación de un origen de enfermedad laboral, la EPS nos va a solicitar las mediciones ambientales. Entonces, si el trabajador está yendo a que le hagan una patología de origen de pérdida de capacidad laboral, la EPS nos va a pedir las últimas mediciones de riesgo por ruido en la empresa. Y la empresa debe aportar esas mediciones y ese informe. No es lo mismo que yo diga aquí está el informe, a que yo le diga a la EPS, es que yo nunca he evaluado cuáles son mis niveles de ruido. Es que yo creo que mis niveles de ruido no son muchos, ¿cierto? Pero entonces necesitamos que al menos tengamos esa visita del saludista de la ARL, porque muchas veces le pedimos eso a la ARL. Me pasó en un caso en una empresa, llegó el higienista de la ARL y nos envió un informe técnico que decía que él consideraba, con su licencia como higienista, que no era necesario hacer una medición ambiental de ruido, pero cuando no tengo nada, muchachos. Y ojo, mediciones psicosociales. Aquí en este punto es muy importante cuando no tenemos mediciones psicosociales, porque tú puedes ir manejando las mediciones ambientales y ergonómicas dentro del sistema de gestión y puedes explicar por qué no se han realizado, porque el higienista ha dicho que no, porque se han hecho intervenciones y se han hecho intervenciones de esta manera y tal vez podamos justificar esa intervención. Pero en riesgo psicosocial no. No tener las baterías de riesgo psicosocial como lo enmarca la ley genera multas y sanciones e inmediatamente EPS va a notificar al Ministerio de Trabajo ese incumplimiento legal. Aquí es donde muchas empresas me dicen es que yo no tengo el riesgo psicosocial porque eso es muy caro y eso no lo piden. No, eso sí lo piden y lo piden en esta instancia y es supremamente delicado. La importancia de tener las baterías de riesgo psicosocial como lo enmarca la ley. También la EPS nos puede pedir el ARO, el análisis de riesgo por oficio. Nos puede pedir los estándares de los procedimientos o los ATS de la tarea segura. Nos puede pedir los perfiles sociodemográficos de la empresa. Nos puede pedir no solamente ese trabajador, sino cuántos trabajadores tengo yo expuestos a ese mismo riesgo, con número de cédula y demás. Me pueden llegar a pedir mi análisis de ausentismo y por esa causa y por ese diagnóstico cuántos trabajadores he tenido incapacitados durante un periodo de tiempo. Me pueden pedir el diagnóstico de condiciones de salud. Laura, es que esa encuesta tan larga y hay que hacerla cada año. Sí, pero es que usted la debe de identificar. Me pueden pedir todos los avances de los programas de vigilancia epidemiológicas relacionados, por eso los actualizamos cada año. ¿Qué ha hecho la empresa? ¿Cuál es la evidencia? No es el programa ya. Yo adjunto el programa de riesgo osteomuscular, el programa de vigilancia epidemiológica, pero ¿cuál es la evidencia? La evidencia son las fotos, la evidencia son las carteleras que he mandado, la evidencia son las capacitaciones que hemos dado, la evidencia es que hemos movido a ciertos trabajadores, la evidencia es que hemos comprado ayudas mecánicas, todo eso me lo van a pedir. El contrato de trabajo y sus modificaciones. El certificado de cargos laborales, el trabajador tiene que ir a las empresas donde ha trabajado y solicitar el certificado de tiempo laboral en las otras empresas. Esa sí es una tarea que él debe de hacer y en ese certificado él tiene que poner las tareas a las que él estuvo expuesto. Eso le piden a las otras empresas. Miren que la carga sí la tiene la empresa actual y no la va a dejar de tener. Voy a dejar ahí un clip para decirles por qué.
el dictamen que se recibió de la calificación, los conceptos de actitud de exámenes ocupacionales de ingreso, periódico, post, incapacidad y de retiro. Hoy en día encontramos todavía empresas que no tienen profesiograma, que no hacen exámenes de ingreso, que no hacen exámenes periódicos ni post incapacidad, o que al menos no tienen las cartas de terminación de contrato. Y esto lo pide. ¿Cómo le voy a decir yo a la EPS que un cumplimiento del legal, igual que las baterías, no lo tengo? Ahí estoy evidenciando que en mi empresa no hay control ni prevención de los riesgos. Es más factible que la EPS diga, mire, definitivamente en esta empresa el trabajador está altamente expuesto y no solo él. A mí me entregaron el perfil sociodemográfico y hay tantas personas expuestas. Ese informe llega a la ARL y la ARL tiene la obligación de reportar al Ministerio de Trabajo. Obviamente ellos hacen intervención, es un proceso más largo, nos van a visitar, no van a llegar pues ahí a regañarnos con una regla pues a todos, pero sí van a hacer una intervención inmediata, eso es mucho más trabajo. Lo que no estoy haciendo ya, después me lo van a hacer cumplir al pie de la regla, quizás no como quisiéramos, con un inspector ahí haciéndonos seguimiento. Entonces, muchachos, hola. Por ejemplo, en el caso de una enfermedad que se sospecha de una enfermedad como por ejemplo la neumoconiosis, la silicoliosis, la asbestosis, seguramente la ARL les va a solicitar un programa de manejo de estas sustancias. Y si usted no lo tiene, usted ahí va a estar de pronto incurriendo en una omisión. Entonces es muy importante que si ustedes dentro de sus organizaciones identifican que tienen sustancias que tengan agentes cancerinógenos, recuerden que deben de estar todas identificadas con base en el sistema globalmente armonizado. Si tienen sustancias que ya hayan sido prohibidas o que Colombia haya decidido el no contacto, como son por ejemplo el asbesto o por ejemplo los fluorocarbonados, que son sustancias que ya deben de estar eliminadas de los procesos industriales, usted debe tener documentado un programa de manejo y eliminación de estas sustancias. Voy a dar un pequeño ejemplo, Laura. Una empresa que construye, que fabrica tejas de estas Eternit que conocemos. Esa empresa, Eternit, debe tener un programa de reemplazo del asbesto, ¿cierto? Para que en caso de que uno de sus trabajadores que haya sido diagnosticado o que esté en proceso de diagnóstico de esta enfermedad, ellos pueden comentar y decir, vea, yo tengo un programa de eliminación. Desafortunadamente este trabajador tuvo un contacto excesivo o intenso a esta sustancia y puede ser que esté sufriendo de ella, pero yo ya tengo mi programa de manejo. Entonces ese va a ser uno de los documentos que le va a requerir. Y si usted no lo tiene, seguramente va a tener un reporte del ministerio. No quiero decirles esto como para asustarlos, no, pero es importante tenerlo en cuenta. Exactamente. Ahorita yo les decía que iba a dejar un clip, es porque hay empresas que nos dicen, Laura, es que él vino con un problema de columna, o sea, nosotros lo contratamos, pero él tiene un problema de columna. Y en el examen médico de ingreso hay, o peor aún, no hacen examen de ingreso. Entonces, yo le puedo hacer firmar a él una carta que diga que él está enfermo de la columna, pero de otra empresa. No, porque en un proceso de origen, toda la información me la van a pedir a mí, que soy el empleador actual. Lo que pasa es que si usted lleva un sistema de gestión bien, un programa, como nos dice Diego, el ausentismo, el perfil sociodemográfico, las matrices al día, no hay problema de entregar la información. Gracias a Dios, en mi apoyo a asesores se encuentra toda la orientación necesaria para llevar un sistema de gestión al día. Sí, Laura, no se preocupen. Y cuéntales a nuestros amigos que definitivamente somos muy detractores de poner a firmar cartas, a que los trabajadores renuncien o informen. Esas cartas normalmente, en vez de ayudar, perjudican. No haga el sistema de gestión bien, documente todo, que se agachó y no podía. Hágale un llamadito de atención o una cartica de compromiso.
lleve el sistema de gestión al día, haga las reuniones de COPAS, hagamos los programas de vigilancia epidemiológica que Laura les manda al correo. Entonces, ve Diego o Cristian en la visita, me llegó esto, yo lo llené así, está bien, ¿qué me hace falta? ¿Qué otras ideas me das? Nosotros hacemos esto y esto. O sea, traigámoslo a la realidad. Durmamos tranquilos. Si usted lleva un sistema de gestión tranquilo, usted no tiene que ponerse a hacerle firmar cartas a la gente para que renuncie a derechos. Además, los derechos son irrenunciables. No, haga las cosas correctamente y entregue la información que tenemos. Y pues si por alguna razón se nos inundó la oficina y se nos dañó todo, la entrega de dotación, que también me la pidió en la EPS y no la tengo, entonces vamos a justificarlo, pues al menos de alguna manera vamos a contar qué fue lo que pasó. Eso tiene que estar dentro del plan de emergencias, ese antecedente, no sé, o sea, vamos a ser bien juiciosos y siempre por el camino de la verdad. Listo. Continuemos. Entonces, muchachos, ¿cómo es ese proceso? Ese proceso técnico de calificación en primera oportunidad que lo da la EPS o la ARL. Entonces, siempre se va a tener cuando la EPS nos dice hay una enfermedad laboral, para nosotros eso es una enfermedad laboral, entonces ese concepto de EPS o de ARL llega al interesado, o sea, al trabajador. Si el trabajador está de acuerdo, o las personas interesadas que son la EPS, ARL, Fondo de Pensiones, el trabajador, si ellos están de acuerdo y ellos dicen, no, es una enfermedad de origen común, si está de acuerdo, se archiva. Si el trabajador, la EPS nos acaba de decir que es de origen laboral, la ARL no está de acuerdo porque es a quien le toca responder económicamente. Si la ARL está de acuerdo de que es laboral, pues se sigue todo el proceso de análisis de pérdida de capacidad laboral y demás. Si no están de acuerdo, entonces les dije ahorita que la controversia la determina la Junta Médica regional o en su caso si se va a tercera instancia la Junta Médica Nacional. Por eso cuando el trabajador viene un poquito sulfuradito y nos dice es que yo tengo una enfermedad laboral, entonces nos llama el cliente todo asustado que porque un médico yo no sé dónde le dijo que eso era una enfermedad laboral. No, tranquilo. El trabajador tiene todo el derecho de iniciar el proceso con su EPS, dígale tranquilamente, vea, peranito de tal, el proceso es el siguiente, usted tiene que decirle al médico tratante que lo envíe a medicina laboral y aquí vamos a estar dispuestos a entregarte la información que necesites. No se asusten, no se enojen con el trabajador, no se alteren, no se pongan a pelear con el trabajador. Y Diego, yo creo que aquí nosotros hemos sido un poquito reiterativos en que no hay malos trabajadores, no los etiqueten, es que es muy cansón, es que es el fastidioso, es que es muy perendengue, es que es muy perecoso, es que no quiere hacer nada, y lo etiquetamos. Y realmente hay personas que tienen actitud difícil, por muchas cosas en la vida, por sus modelos mentales, porque está atravesando una situación de salud, porque no tiene una comunicación asertiva, porque tal vez el trabajador no tiene la conciencia o la inteligencia emocional de saber decir las cosas o comunicarlas correctamente. Entonces lo que él conoce es la pelea y el grito y el enojo, pero somos nosotros los prevencionistas los que debemos de estar en total calma para iniciar todo el proceso. Y porque de todas maneras también aquí hay un tema emocional, es que yo no conozco la primera persona que le gusta que le digan que su capacidad laboral se ve disminuida, que ya no es una persona que la da al 100%, que ya es una persona que la va a dar con un 70, con un 80%. Yo no creo que haya una persona que esté feliz cuando le digan que tiene una enfermedad degenerativa. Es que emocionalmente eso también pega duro, ¿cierto? No sentirme capaz, no sentirme al 100%, sentir que de pronto tengo miedo a morir. Muchas cosas están pasando por el corazón de ese trabajador. Y ese trabajador quizás no sepa comunicarse conmigo. Somos nosotros los líderes, los prevencionistas, los que tenemos que aprender a comunicarnos con el trabajador. Que si me sacó un poquito de la piedra, tómense ustedes el trabajo de respirar profundo, aclarar ideas y
emprender un plan de acción de cómo voy a hablar con este trabajador. Mi recomendación es no peleen con ellos, no peleen con ellos. Obviamente, pues no les vamos a pintar moños y no faltan las personas. Hay personas muy groseras, de pronto por razones de raza, género, religión, no sé, tantas cosas que pueden ocurrir dentro de una comunicación, pero por favor autogestionen ustedes la emoción para el manejo con los casos que podamos llegar a tener, porque es que no es fácil, esto es emocional y esto pega durísimo en el corazón de las personas que están atravesando todos estos procesos. Aparte que el señor o la señora lleva 1 año, 2 años, 3 años yendo a citas médicas, a terapia, al examen, y un médico le dice una cosa y el otro médico le revisa los exámenes y le dice, no, usted por qué le dijeron esto, la voy a mandar para tal parte. Y eso cansa. Y sentir que todos le dicen algo diferente y sentir que le dicen que no puede hacer lo mismo que hacía antes, eso cansa, eso pega emocionalmente. Entonces, por muy difícil que sea la comunicación con el trabajador, tómense ustedes el respirito de aprender a comunicarse con él o con ella, obviamente poner unos límites de respeto en la comunicación, pero por favor no se enferme usted emocionalmente, porque termina el prevencionista estresado en la casa porque hoy tuve una conversación con este trabajador y me dejó maluco todo el día. No, por favor, tratemos de hacerlo. No es fácil, no es fácil. Liderar personas no es fácil, pero se puede. ¿Okay? Cuando el trabajador o alguno de los interesados no está de acuerdo con el diagnóstico en primera oportunidad, van a la Junta Regional de Calificación de Invalidez, solamente EPS-ARL o Fondo de Pensiones quienes pagan estos trámites, nunca el trabajador, nunca la empresa. ¿Okay? La Junta Regional de Invalidez va a generar un concepto si es de origen. No los hacen juntos, pero sí inicialmente ellos analizan el origen. Si dada la respuesta de la Junta Regional, el trabajador, la EPS, la ARL o el Fondo de Pensiones no está de acuerdo, puede ir a tercera instancia a la Junta Médica Nacional de Invalidez, quien vuelve y analiza todo el proceso. Ahorita el trabajador viaja, le hacen otra vez todo el análisis y la Junta dictamina si es de origen laboral o común. Si el trabajador, solo si el trabajador no está de acuerdo con lo que dictamina la Junta Médica Nacional, puede ya irse a la jurisdicción ordinaria de especialidad laboral, puede demandar ante un juez laboral y ya él toma la decisión final. Si es EPS o ARL, pues ya ellos hacen lo que la Junta Médica Nacional determina, o sea, ya no llegan a la jurisdicción ordinaria. Ven que es un proceso muy largo. Entonces, cuando viene el trabajador estresadito, sulfuradito y dice, vea, es que ustedes me tienen que pagar porque eso es una enfermedad laboral, pues no, inicia el proceso. Este proceso es un poquito dispendioso, es un poquito larguito, es un proceso de 1 o 2 años, no sé cómo estará ahorita el tema de procesos. Entonces, no, es un camino que él tiene derecho a emprender y que nosotros simplemente tenemos que documentar. Miren la importancia de documentar cada papelito del sistema de gestión. Les di una charla corta, documentelo. Le entregué unos tapones auditivos, Laura, pero es que tapones auditivos le entrego cada semana. Documentelos. Guantes, documentelo. Todo, por favor, documente todo lo que se le entrega al trabajador. Esto ya lo habíamos hablado. Listo, cuando ya por fin la Junta Médica, la Junta Regional me dice y no hubo controversia de ninguno, sí, definitivamente es de origen laboral, la empresa va a llenar el FUREL. Entonces, por accidente de trabajo tenemos FURAL, por enfermedad laboral tenemos FUREL. El FUREL, el formato único de registro de enfermedad laboral, lo llena la empresa y procede a hacer la investigación de enfermedad laboral. Esa investigación es para identificar si tenemos otros casos en esa misma exposición y que lo mismo, por qué ocurre, cómo ocurre y cómo vamos a prevenir que ocurran más casos dentro de la organización, qué cambios internos se deben realizar intralaborales para mejorar las condiciones de salud del trabajador. Hasta ahí dudas, preguntas, inquietudes, muchachos. Y bien, yo les dije que nos íbamos a extender un poquitico nomás.
Hoy están muy callados, hoy no me han puesto manito arriba, hoy no han interactuado conmigo, no me han escrito en el chat muy bien, o no entiendo nada, o qué es este enredo tan horrible. Hoy no nos quieren hablar, Diego. O los tengo aburridos. Bueno, sigamos. Inclusión en el programa de rehabilitación integral de la ARL. Entonces, ya cuando tenemos el diagnóstico de enfermedad laboral, si es entre el 5 y el 49% y el médico tratante determina que ese trabajador se debe reintegrar a su puesto de trabajo, sea por readaptación, por reubicación, entonces nosotros debemos hacer todo el ingreso del trabajador, ¿ok? El reingreso del trabajador o que ya no lo incapacitan más, no lo determina la junta médica, no, eso lo determina el médico tratante, la EPS o la ARL, quien esté haciendo sus veces de tratante. En los casos de personas que sufran una enfermedad o accidente que sea calificado de origen laboral, requieren rehabilitación. La ARL los incluye dentro de los programas de rehabilitación integral. Integral es todo, mente, cuerpo, ¿sí? Con dicho programa, la ARL busca recuperar y desarrollar las capacidades del trabajador. El área de seguridad y salud en el trabajo verificará que el paciente esté adscrito y que asista a las terapias. Cuando los trabajadores no asisten a las terapias, a las citas médicas y demás, ellos pueden perder el derecho de reclamación de enfermedades laborales. Entonces es muy importante estar atentos a que ellos asistan, a que le demos los permisos son obligatorios, a que le demos los permisos para que le asistan las terapias, revisiones, chequeos y demás. Durante el proceso de rehabilitación, la ARL va a enviarnos las recomendaciones médicas, la ARL o la EPS, pues que hace el ingreso, las recomendaciones médicas para ese puesto de trabajo y la empresa hace todo el seguimiento de rehabilitación para garantizar el cuidado de la salud y debemos de seguir esas recomendaciones, muchachos, al pie de la letra. Por aquí me aparece que Valparaíso Parque ha levantado la mano. ¿Tienes alguna pregunta? Muy buenos días a todos. Mira. ¿Cómo estás? Muy bien, usted. Yo tengo un caso. Lo que pasa es que el 3 de abril, nosotros estamos haciendo la renovación del Parque Valparaíso, ¿cierto? El 3 de abril, un colaborador tuvo un accidente de origen laboral. Resulta y sucede que le cayó él estaba haciendo un desplazamiento con una varilla. La varilla le cayó en el pie izquierdo, en la rodilla. Entonces el dictamen fue que tuvo rotura de ligamentos, ¿cierto? Él tuvo una incapacidad primero de 15 días. Después lo enviaron a hacer una resonancia magnética. En esa resonancia magnética, el dictamen del médico fue que tiene que hacer 2 sesiones de aplicación de plasma rico en plaquetas y tiene que hacer 20 sesiones de fisioterapia. Resulta y sucede que a él la incapacidad se le cumplió el 25 de este mes, o sea, ayer. En ese momento, él hoy hizo el reintegro a la obra. Entonces yo sí le llené lo que es el formato de reintegro, pero ahí tengo la duda. En lo que es el papel, no tiene ninguna recomendación por tipo de la ARL. ¿Qué puedo hacer? O sea, en los papeles que le dio el médico, que le hicieron la resonancia, nada más le dieron el dictamen, la epicrisis y la incapacidad. Y le mandaron a hacer estas dos, que es la aplicación de plasma y la fisioterapia. Pero el médico no le envió ninguna recomendaciones o restricciones. ¿Qué puedo hacer en ese caso? Gracias. Con gusto. Muy buena pregunta porque ocurre muchas veces o que el médico olvida darnos la recomendación del accidente, las recomendaciones de rehabilitación y ellos nos las deben de dar, ¿cierto? Eso por un lado. Puedes hacer 2 cosas.
Una que es escribirle a la ARL, tengo un caso de un trabajador que estuvo incapacitado en eso y él me informa que no fueron entregadas las recomendaciones. Tal vez sí se las entregaron y se le empapelaron o no se las imprimieron en el centro de salud y te las puedan hacer llegar al correo electrónico. No, qué pena que te interrumpa, doña Laura. Él todos los documentos me los entregó tal como se los entregaron allá cuando fue a hacerse la resonancia, pero ahí no tiene ninguna restricción. Sí, pero tal vez en el centro médico no se lo imprimieron, que a veces pasa, como que queda ahí en cola lo que el médico montó a la historia clínica y cuando ellos van a admisiones a donde les entregan toda la documentación, no se los imprimen, porque nos ha tocado esos casos. Eso uno. Lo otro es que la empresa tiene la obligación de que pasados 30 días de incapacidad hagamos un examen médico post-incapacidad para el reintegro. Eso lo debe hacer la empresa con la IPS que le realiza los exámenes médicos de ingreso, periódicos y de retiro. Se llama un examen médico post-incapacidad o de reingreso. Laura, es muy importante que precisamente este es un ejemplo claro de cómo un accidente puede llegar a generar una enfermedad laboral si no se le da el manejo apropiado. Yo le recomendaría que, porque es que dice, si el diagnóstico es ligamento, rotura del ligamento, seguramente eso requiere una cirugía. Y si solamente le mandaron inyección de plasma y terapia, debe haber algún otro tratamiento que está pendiente por hacer. Yo le recomendaría que también a través de la línea de la ARL solicite una cita médica, ya que el accidente está reportado y que el médico lo vea, evalúe si de pronto hay algún procedimiento pendiente, porque para mí es un accidente que le va a generar, pues si no se le da buen manejo, le puede llegar a generar una enfermedad laboral. Correcto. Pero tiene que ser con un médico laboral. Sí. Un médico de la ARL que tenga la capacidad de dar la recomendación, pues la recomendación que yo le estoy haciendo de indagar si tiene algún procedimiento pendiente. Pero lo que Laura le está diciendo, muy importante, el examen post-incapacidad. Que lo debe hacer un médico laboral. O sea que me debo comunicar con la ARL y sacar una cita médica para que ese médico lo evalúe y mirar cuáles son las recomendaciones y que ellos digan que sí, el tratamiento que se le está haciendo al colaborador es pertinente, para que después no vayan a haber ninguna consecuencias. Correcto. Aunque aparte de que la ARL te entregue las recomendaciones, después de 30 días de incapacidad, la empresa tiene la obligación de hacer el examen médico post-incapacidad. Ah, sí. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es ya el médico de la empresa, que la empresa contrata y dice, mira, tienes que llevar tu historia clínica y que ese médico de la IPS con que la empresa trabaja, que les hace los exámenes médicos ocupacionales, diga si está bien lo que nos dice la ARL y lo que yo evalúo del trabajador. Esta es la rehabilitación, eso de acuerdo a la resolución 3050. Ah, muchísimas gracias. Con todo el gusto. Entonces es muy importante que durante el proceso de rehabilitación la ARL esté ahí. Te doy un tip, si de pronto tienen ARL Sura, es muy chévere porque por la página, no conozco que otra ARL lo tenga, si la tienen, por favor me informan. Por la página de ARL Sura ustedes pueden ir a gestión de casos de salud, se loguean, van a gestión de riesgos laborales, luego gestión de casos de salud y ahí les aparece todo el historial de los accidentes, de cómo van, de cuándo tienen terapia, de cuándo tienen tratamiento, si fue a la terapia, si no fue a la terapia. Es una herramienta muy, muy chévere. No, es ARL Bolívar. Puedes llamar a Bolívar, también es muy buena ARL para hacer la rehabilitación. Sí, es más, el colaborador ayer enviamos todo, desde que hace como 8 días enviamos toda la documentación requerida para que le dé la autorización para la fisioterapia y le den la autorización para la aplicación del plasma rico en plaquetas.
Perfecto, no, súper. Lo importante es que documenten todo. Y cuando lleguen las recomendaciones, documenten las recomendaciones y se las hagan entregar al trabajador. Si vuelve a terapia, si vuelve a citas, si esas recomendaciones, esas restricciones cambian, vuelvan y les documentan. Es un proceso de estar documentando paso a paso todo con el colaborador. Y en donde eso lo tengo que documentar, o sea, eso lo tengo que ir archivando en el sistema de gestión, no a no a la empresa. Ah, sí, para que después haya una dificultad, puede haber una trazabilidad. Ustedes dicen. Correcto, sí. Puedan tener toda la información. Bueno, muchísimas gracias. Con todo el gusto. Entonces, muchachos, recomendaciones finales. Vamos a anticiparnos identificando los puestos de trabajo. O sea, no tenemos que esperar que ocurra un accidente o que ya haya un proceso en curso. Desde ya nos podemos anticipar si tenemos esos bombillos rojos que se están encendiendo, esas banderas rojas que nos están diciendo aquí hay un puesto de trabajo prioritario, un trabajador con debilidad manifiesta, un trabajador que tuvo un accidente, así sea de origen común, pero que eso le puede generar unas secuelas a futuro. El caso que nos contaba la compañera es una bandera roja, es un trabajador que hay que iniciar, anticiparnos esos puestos de trabajo prioritarios y poder empezar a hacer toda la documentación. Documenten toda la evidencia. A veces me dicen, Laura, esa es la repetición de la repetidera, pero es mejor. Te dieron recomendaciones hoy 26 de mayo, entonces mira, estas son las recomendaciones, fírmame aquí. Me trajo otras recomendaciones por allá el 26 de junio, estas son las recomendaciones, fírmame aquí. O sea, constante con toda la evidencia. Si no lo sabemos, muchachos, asesórense bien, no tomemos acciones impulsivas. Sabemos que estos trabajadores que están en tratamientos, terapias, procesos de calificación, o si ya tienen una pérdida de capacidad laboral estructurada, son trabajadores con estabilidad laboral reforzada, no podemos despedirlos, no podemos terminarles el contrato de trabajo, son trabajadores que tienen que estar ahí permanentes. Si son difíciles, por favor, asesórense de un abogado o de un psicólogo o de alguien que los pueda ayudar a llevar ese caso. O si ustedes necesitan hacer unos análisis de puestos de trabajo muy puntuales, asesórense de un buen fisioterapeuta ocupacional, no tomen decisiones impulsivamente. Denle toda la prioridad del caso interdisciplinaria. Si les llega un correo electrónico, un comunicado de EPS, ARL, Fondo de Pensiones, por favor, haga todo el trámite posible, toda la prioridad posible para atender estos casos. Mucha tela por cortar, muchísimas gracias por acompañarnos. Vean, nos extendimos un poquito, pero yo creo que es un tema muy chévere de manejar. Esperamos que hayamos hoy quitado varios mitos que tenemos acerca de las enfermedades laborales. Es más fácil de lo que parece. El tip más importante es tener un sistema de gestión bien documentadito, ser muy juiciosos con todo y por el camino de la verdad. ¿Cierto, Diego? Así es, la mejor defensa es la verdad. Recuerden que identifiquen alertas tempranas, programas de vigilancia epidemiológica, enfermedades como la hipoacusia, son enfermedades que son irreversibles, no tienen tratamiento. Entonces, identifiquemos cuándo estas enfermedades se están presentando, hay afectaciones, intervengamos. Los prevencionistas que estén acá, ese es nuestro trabajo, prevenir. Entonces, no veamos esto como, no, tenemos que trabajar en la prevención del riesgo, pero trabajemos en todos estos temas de medicina laboral que son chéveres, estos programas de vigilancia para evitar las enfermedades laborales. Muchísimas gracias, nos vemos en 8 días, vamos a verificar si tenemos quórum para hacer reinducción, y si no, entonces vamos a tocar otro tema así bien interesante. Diego, me habías hablado de un tema que íbamos a tratar en esta charla. Es muy importante el tema, pues ya entrando un poquito al tema de seguridad industrial, el tema de redes, cómo es el manejo de redes de acumulación de energía, como son redes neumáticas, redes de transmisión de energía, como son las redes eléctricas, cuáles son las precauciones que debemos de tener, todo el tema de etiquetado, de candadaje, que es muy importante
que ya es la seguridad industrial en campo, donde tenemos que intervenir, donde tenemos que estar allá metidos. Entonces, para que hablemos un poquito de ese tema. Si de pronto hay personas que requieran inducciones, entonces lo dejamos para dentro de 15 días, pero es un tema que vamos a abordar próximamente. Muchísimas gracias por el espacio, por acompañarnos hasta esta hora que nos extendimos un poquito. A todas las personas que se conectaron, si tienen dudas, preguntas y si necesitan el certificado de esta capacitación, por favor me envía un correo a Mejía, se los voy a poner aquí, @miapoyoasesores.com, pero por favor escríbanme su nombre completo y su número de cédula, porque a veces me dicen necesito el certificado, pero no me mandan los datos. Entonces, Hola, muchas gracias. Felicidades, Gracias, que estén muy bien. que estén muy bien, hasta luego. Gracias, María. Muchas gracias. Con gusto. Con gusto, a ustedes.